Acceder a tus gastos, ingresos, pagos y cobros desde cualquier sitio y cualquier dispositivo. ¿Tener el catálogo en tu dispositivo móvil y poder añadir pedidos directamente? Llevamos más de 30 años escuchándote para aprender de tus necesidades. Y a base de esas necesidades, construir las mejores soluciones creando una poderosa versión de ti mismo. Confiar en nosotros es fácil, porque cuando surge un problema, nosotros tenemos la mejor solución. Si lo puedes imaginar, lo podemos crear. Hola, soy Mariano Arribas. Soy economista, soy controller y consultor, director en la consultora Controller OCG de Zaragoza. Como consultores estamos especializados en rentabilidad y control de pymes. Y antes de empezar el webinar quería contaros un par de cosas. La primera es que me encanta mi trabajo. Mi trabajo básicamente consiste en hacer que las empresas sean más rentables. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Lo estamos viendo en estos días. Ahora mismo estamos en cuarentena. Detrás de las empresas hay personas. Una empresa rentable, una empresa sólida, una empresa bien gestionada es una empresa que va a dar trabajo a un montón de gente. Por favor, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para cuidar a nuestras empresas, porque cuidando a las empresas, cuidaremos a las personas. La otra cosa que os quería decir antes de empezar, meternos en materia, es que podéis lanzar preguntas sobre todas las explicaciones que voy dando. Esas preguntas las podéis lanzar o nos las podéis hacer llegar a través del chat. Las preguntas serán respondidas vía correo electrónico de forma individual a aquellos que nos las formulen más adelante. Ahora mismo no podemos responderlas. También quería indicaros que esta webinar después quedará grabada, quedará colgada en la página de SAGE y podéis acceder a ella en cualquier momento después de este visionado. Bien, sin más, entramos en materia. Mirad, en el tiempo que llevo de consultor he visto que hay tres cosas que preocupan a una mayoría de empresarios. Estas tres cosas, realmente hay muchas más, pero son tres las que creo que son comunes a la mayoría de los empresarios. La primera es la rentabilidad de la empresa, la segunda es la tesorería de la empresa, por alguna extraña razón siempre falta dinero, y la tercera es el control de la empresa, es sentir que es el empresario, que es el gerente, el que dirige la empresa y no la empresa la que lo dirige a él. En la webinar de hoy vamos a juntar de alguna forma esos tres elementos para hablar de resultados, para hablar de liquidez y para hablar de control. El título, como podéis ver, es Beneficio y liquidez. De forma más amplia o más extensiva hablaríamos de resultados y de tesorería. Empezamos. Antes, sí quiero aclararos que en la webinar vamos a tratar dos cuestiones muy concretas. Una es el estado de flujos de tesorería y la otra cuestión que vamos a tratar de forma más o menos profunda son las necesidades operativas de financiación. Son dos elementos de control de gestión, son dos herramientas que nos permiten saber dónde está la empresa y sobre todo nos permiten hacer previsiones de tesorería a futuro. Antes de entrar en estos conceptos, tenemos que tener claro tres conceptos básicos. Básicos, similares, pero no iguales, y que a veces el lenguaje nos lleva a confundir. Por un lado tenemos el concepto de ingreso y gasto, por otro lado tenemos el concepto de inversión y financiación, y por último tenemos el de cobro y pago. Este último es a lo mejor el más sencillo de entender. Estos tres conceptos están relacionados, como podéis ver en la diapositiva, con tres grandes grupos de las cuentas anuales. Por un lado tenemos los ingresos, gastos y resultados, que están directamente relacionados con la cuenta de resultados de la empresa. Al final, ¿qué es un ingreso y qué es un gasto? Es un ingreso y es un gasto todo aquello que el plan general contable dice que va a ir a la cuenta de resultados. De forma genérica podemos entender que un ingreso, por ejemplo, son las ventas de la empresa. Cuando una empresa emite una factura a un cliente, esa factura ya genera un ingreso. A lo mejor no la hemos cobrado, pero el ingreso ya está generado contablemente. De igual forma,
cuando se emite una nómina o cuando se recibe una factura de un proveedor, ahí tenemos un gasto. Y ese gasto probablemente no estará pagado todavía. Si es el caso de un proveedor, a lo mejor le pagamos a 30, 60 o 90, pero el gasto contable ya lo tenemos. La diferencia entre las distintas partidas de ingreso y las distintas partidas de gasto que conforman la cuenta de resultados es la que nos va a dar al final el beneficio o pérdida. Por otro lado, tenemos las partidas de balance, inversión y financiación. Si cogemos un balance, en el activo encontraremos el inmovilizado, encontraremos maquinaria, encontraremos terrenos, encontraremos vehículos. En la parte de circulante encontraremos saldos de clientes, encontraremos la tesorería. Esos conceptos, que no son ingresos, no son gastos, son conceptos de inversión. El activo nos está diciendo de alguna forma dónde tiene la empresa metido su dinero. También en el balance, pero en el pasivo, tenemos la financiación de la empresa. Al final, el capital social es financiación que ponen los socios a favor de la empresa. Las reservas que se van generando con el paso de los años es dinero que los socios dejan en la empresa para financiarla. Los préstamos bancarios son financiación, incluso cuando aplazamos pago a proveedores nos estamos financiando con los proveedores. Por tanto, los conceptos de inversión y financiación están recogidos en el pasivo del balance. De forma genérica, para entender la diferencia entre un gasto y una inversión, diremos que se considera como inversión, sobre todo inversión a largo plazo, todo aquello que va a permanecer en el activo de la empresa durante más de un ejercicio. Viendo lo que os decía antes, cómo nos traiciona el lenguaje, cuando decimos me he gastado mucho dinero en comprar un coche, realmente, eso, que no está mal dicho, nos ayudaría a entender el concepto si dijéramos he invertido mucho dinero en comprar un coche, he invertido mucho dinero en comprar una nave. El dinero que inviertes en una nave, desde un punto de vista contable, no lo gastas, lo inviertes. Sin embargo, cuando compras una materia prima, sí que puedes decir he gastado mucho dinero en comprar materia prima. E insisto, ni el ingreso ni el gasto, ni la inversión ni la financiación tiene que ver de momento con los cobros o con los pagos. Uno puede gastarse mucho dinero y no pagar nada, simplemente dejándolo de ver. Uno puede ingresar, tener unos ingresos muy elevados y no cobrarlos, y el ingreso lo sigo teniendo. Ahí tenemos el tercer estado, que es el estado de flujos de efectivo, que es el gran desconocido. ¿Y por qué es el gran desconocido? Pues es el gran desconocido porque la cuenta de resultados es obligatoria para todas las empresas. Todas las empresas tienen que llevar una contabilidad y esa contabilidad se traducirá en una cuenta de resultados. De igual forma, todas las empresas llevando la contabilidad van a tener un balance, un activo y un pasivo. Pero no todas las empresas tienen el estado de flujos de efectivo, o estado de flujos de tesorería o estado de flujos de caja. ¿Y por qué? Porque no es obligatorio. ¿Para quién es obligatorio? Es obligatorio solamente para aquellas empresas sujetas a auditoría. Las empresas auditadas, en sus cuentas anuales, sí que tienen un estado de flujos de efectivo. En mi opinión, este estado debería ser obligatorio para todas las empresas, porque ayudaría al empresario a entender no solo lo que ingresa y lo que gasta, y por lo tanto cuál es su resultado, también lo que tiene y lo que debe, sino además de dónde viene y a dónde ha ido el dinero que ha estado gestionando durante todo el año, que es la gran pregunta que se hacen los empresarios. ¿Por qué? Si gano mucho, siempre me falta. O en otros casos, ¿cómo es posible que una empresa que pierde de forma sistemática no tenga problemas de liquidez? El que no exista una relación unívoca entre lo que gano y lo que tengo lleva muchas veces a una gestión equivocada. Generalmente el empresario se siente tranquilo cuando tiene saldo suficiente en el banco. Si tiene dinero en el banco, está tranquilo. Y conozco empresarios que cada X tiempo, algunos hasta todos los días, miran a ver el saldo que tienen en banco. Y eso les transmite tranquilidad. Realmente deberían preguntarse cómo está su cuenta de resultados. Porque tú puedes solucionar una tesorería con una buena cuenta de resultados, pero es muy difícil resolver una tesorería si tienes mala cuenta de resultados. A partir de ahora vamos a intentar explicar cuál es la relación entre la cuenta de resultados y la tesorería a través del estado de flujos de efectivo. Mirad, todos los programas contables tienen una cuenta de resultados. Aquí estamos viendo un pantallazo de la cuenta de resultados que proporciona el programa SAGE. Y son todas iguales, porque está normativizada por el Plan General Contable.
tenemos unos ingresos que, insisto, el plan contable nos dice cuáles son, tenemos ventas, tenemos variación de existencias, tenemos unos gastos, sueldos y salarios, suministros, alquileres, y al final tenemos un resultado. SAGE nos proporciona esta cuenta de resultados. Además, tenemos un balance. En este caso estamos viendo, si no me equivoco, la partida del activo. Insisto, en el activo tenemos, de una forma muy simplificada, aquello en lo que la empresa está invirtiendo sus recursos. De igual manera, el programa, todos los programas, SAGE con este formato, nos va a proporcionar una foto del pasivo. En este caso, el pasivo a largo plazo. Esto es el dinero que la empresa debe a largo plazo, para devolver a más de un año. Y tenemos el pasivo a corto plazo. Este es el dinero que la empresa va a tener que devolver en el periodo en un plazo de 365 días. El tercer estado del que se estaba hablando es el estado de flujos de efectivo, que es este. SAGE genera el estado de flujos de efectivo a partir de la cuenta de resultados, que hemos visto antes, y a partir de las partidas del activo y del pasivo, que también hemos visto. Por lo tanto, si tenéis este programa, el programa os va a calcular el estado de flujos de efectivo y os va a dar la información que ahora os voy a explicar de dónde viene y cómo se interpreta. Entramos en materia. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de desarrollo del estado de flujos de efectivo. Os explico cómo funciona. Veréis 5 columnas en la hoja. Una primera columna que nos va a decir cómo vamos a calcular el importe que corresponda. La segunda columna lo que nos va a decir es la partida de la que viene ese origen o aplicación de fondos. Amortización, provisión, existencias. La tercera partida nos da no el saldo contable en un momento determinado, sino la diferencia de saldos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre en este caso. O sea que si vemos 100.000, significará que a final de año hay 100.000 euros más o menos de los que había al principio. No que haya 100.000, puede haber 300, 500, 800. Lo que nos dice es que hay 100 más o 100 menos de los que había a comienzo del año. En contabilidad, al final lo que estamos haciendo es comparar saldos de inicio o saldos de apertura con saldos de cierre. La tercera columna nos va a decir cuál es el impacto que esa diferencia de saldos tiene sobre la tesorería, sobre la caja. Me he traído una caja en la que iremos metiendo y sacando dinero según vayamos avanzando en el ejercicio. La última columna, la columna saldo, nos va a decir en ese periodo de tiempo, después de llevar a cabo las operaciones que hemos analizado, cuál sería el saldo que hay en caja. De tal forma que nos va a explicar cómo llegamos de los 100.000 de inicio al 1.480.000 que encontraremos al final, de dónde viene y a dónde va. Empezamos. Mirad, la primera partida que analizamos para hacer un estado de flujos de tesorería son los ingresos y los gastos. Es decir, el primer sitio al que acudimos, al que acude el programa, es la cuenta de resultados de la empresa. En este caso, esta empresa ha tenido unos ingresos de 10 millones de euros. Básicamente, los ingresos suelen provenir de las ventas. Hemos dicho que una de las premisas son los cobros y pagos al contado. Por lo tanto, si yo tengo como empresa, unos ingresos de 10 millones de euros, bajo la premisa de cobro y pago al contado, esos 10 millones de euros estarán dentro de mi caja. De igual forma, los 9 millones y medio de euros de gasto contable, bajo la premisa de cobros y pagos al contado, habrán salido de mi caja. En consecuencia, si yo empiezo con 100, meto 10, saco 9.500, el saldo neto que me queda son 600.000. Esos 600.000 euros están compuestos por los 100.000 de partida más los 500.000 de saldo neto que me ha dejado la contabilidad, que se ha transformado en 500.000 euros de caja. Por lo tanto, mi cuenta de resultados ha generado 500.000 euros de tesorería. Pero la cosa no acaba aquí. Seguimos. A esa cuenta de resultados hay que hacerle algunos ajustes contables. Los que tenéis conocimientos de contabilidad vais a entender enseguida lo que voy a explicar, y los que no, os va a costar un poquito más. Pero en eso os pido un acto de fe o que le preguntéis a vuestro director financiero o a vuestra gestoría. Dentro de esos 9.500.000 euros hay algunas partidas que son gasto contable, pero que no van a suponer salida de caja. Nunca. ¿Por qué? Porque está establecido así. Esas partidas son básicamente las amortizaciones y las provisiones. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido, al sacar los 9.500.000 euros,
lo que estamos haciendo es sacar también el saldo correspondiente o la variación de saldo correspondiente a amortizaciones y provisiones, que realmente no tenemos que sacarla, porque sabemos que eso no ha supuesto movimiento de caja. ¿Cómo hacemos el ajuste? Pues esos 100.000 y 30.000 que habíamos sacado antes, los metemos nuevamente dentro de la caja, de tal forma que el resultado ajustado nos da 130.000 euros adicionales de tesorería. Y dices, pero ese dinero no está en el banco. Da igual, es un modelo que nos sirve para explicar de dónde viene y a dónde va el dinero. Después de hacer los ajustes contables, nuestro cash flow, y esto sí que es un término que utilizamos los economistas, el cash flow de la empresa serían 630.000 euros. Son 100.000 que ya tengo, más 630 que he generado. Hasta aquí la cuenta de resultados ajustada. Siguiente escalón o siguiente peldaño, la gestión del circulante, muy importante, y que yo creo que es uno de los puntos débiles que tenemos las empresas españolas. No gestionamos el circulante correctamente. Os explico cómo funciona. Vamos partida a partida. Existencias. Lo que nos encontramos en este ejemplo es que tenemos 400.000 en positivo. ¿Cómo se traduce esto? La traducción es, a final del año, yo tengo en mi almacén 400.000 euros más de los que tenía al comienzo del año. Claro, si yo tengo ese dinero en mi almacén, realmente la imagen a la que puedo acudir para entender lo que he hecho es, yo he cogido 400.000 euros de mi caja y los he puesto en las estanterías de mi almacén. Cuando entréis en un almacén, podéis ver palets cargados llenos de material, pero también podéis ver los fajos de billetes que cuestan esos palets. Un almacén es como un banco, lo que hay dentro son billetes. En este caso, si yo tengo 400.000 euros más de existencias de los que tenía al comienzo del año, es como si saco el dinero de mi banco, de mi caja, y lo pongo en la estantería. Proveedores, otra partida importante del circulante. En este caso, vemos que hay un saldo negativo de menos 500.000. Claro, a los proveedores yo les debo el dinero. Si a final de año yo debo 500.000 euros más, el saldo será negativo. Actúa con un signo contrario al que actúan las partidas de activo. Estos menos 500.000 significa que yo le debo a mis proveedores 500.000 euros más de los que les debía a comienzo del año. Ese dinero que yo les debo a mis proveedores no es mío, es suyo. De alguna forma, la imagen a la que podemos acudir es como si yo hablara con mis proveedores y les dijera, dame ese dinero que lo voy a guardar yo en mi caja. Por eso en caja lo que vemos es un cobro. Respecto a los clientes pasa algo parecido, pero con el signo contrario. Lo que estamos viendo aquí es que la diferencia de saldos entre el comienzo del año y el final de año arroja una diferencia de 300.000 euros. 300.000 euros más que me deben mis clientes. El dinero que me deben mis clientes es mío. Yo les he entregado la mercancía, les he prestado el servicio y no me lo han pagado. En la práctica es como si yo a mis clientes les dijera, saco 300.000 euros más y os los entrego. Por eso en caja aparecerá con signo negativo. Claro, lo que estamos viendo es que en esta empresa, en este ejemplo, la gestión de circulante tiene distintos signos en función de cada una de las partidas. Las existencias me han consumido 400.000 euros de tesorería. Los proveedores me han generado 500.000 euros de tesorería. Y los clientes me han consumido 300.000 euros de tesorería. El saldo neto de mi gestión de circulante durante este año me ha consumido 200.000 euros de tesorería. O sea, que la diferencia entre lo que yo he metido en la caja y lo que he sacado de la caja por la gestión de tesorería es deficitario. Claro, si yo tenía un saldo en caja de 730.000 con la contabilidad ajustada y mi gestión de circulante me ha consumido 200.000 euros, ¿cuánto me queda en caja? 530. Si nos quedáramos aquí, pensad cuál sería la foto que tendría el empresario a final de año. Yo he tenido un resultado de 500.000 euros. Empecé con 100 y termino con 530. Claro, debería terminar con 600. Si además hago el ajuste contable de las partidas de gasto que no suponen pago, como las amortizaciones, debería tener 730. Entonces, una primera pregunta que nos podemos hacer en las empresas es, ¿mi gestión de circulante está generándome caja o me está consumiendo caja? Imaginad, por ejemplo, que el saldo de financiación a clientes, en vez de ser de 300.000, fuera de 500, de 600 o de 700.000 euros, porque mis clientes tardan mucho en pagarme.
Cuanto más financio a mis clientes, menos dinero tengo en caja. Podría darse la paradoja de que yo, teniendo resultados positivos de 500.000 euros, llego a final de año y me faltará dinero. ¿Por qué? Porque lo tienen mis clientes, o porque lo tienen mis almacenes, o porque lo tienen mis proveedores con los que no me he financiado y les he pagado al contado. Entonces hay que poner el foco mucho en la gestión circulante. Luego veremos algunas pautas para trabajar esta cuestión. Seguimos. Después del circulante vamos a analizar las inversiones. En este ejemplo, esta empresa compra una nave. Con la premisa de cobros y pagos al contado, si yo compro una nave por 2 millones de euros, lo que estoy haciendo es sacando 2 millones de euros de mi caja para pagar la compra de esa nave. De igual forma, tengo unas máquinas que he vendido, por lo tanto tengo 50.000 euros menos de maquinaria, y con la premisa de cobros y pagos al contado, ese dinero, el dinero correspondiente a la venta de la maquinaria, lo estoy metiendo en mi caja. En resumen, la gestión de mis inversiones me ha hecho un consumo neto de tesorería de 1.950.000 euros. De tal forma que yo, que tenía 530.000 después de la contabilidad ajustada y la gestión de circulante, me he comido 1.950, tengo un déficit de financiación de 1.420.000 euros. ¿Y qué he hecho? He acudido a la siguiente fase del análisis, que es la financiación. He acudido en primer lugar a los bancos y he solicitado nuevos préstamos. Yo a final de año debo 1.400.000 euros más de los que debía a principio del año. Como los debo, es porque los bancos me han entregado el dinero. Entonces yo le he dicho al banco, banco, te pido un préstamo, el banco me da el dinero, yo cojo el dinero y lo meto en cuenta. Debo más dinero, tengo más dinero. 1.400.000 en saldo de tesorería en positivo contra 1.400.000 en saldo de contabilidad en negativo. Además, la compra de la nave la he podido financiar con el proveedor. Le he dicho, oye, ya te pagaré. Y el proveedor me financia hasta 1.800.000 euros de los 2 millones de la compra de la nave. Bueno, si me financia, el ejercicio es el mismo. Cuando yo debo dinero, a nivel de caja, lo que hago es coger el dinero de ese proveedor y meterlo en mi caja, por lo tanto mi saldo de caja se incrementa. Además vemos que ha habido una cancelación de préstamos. Ese saldo positivo de 100.000 euros significa que yo debo 100.000 euros menos de los que debía a principio de año. ¿Por qué los debo? Una vez más, he metido el dinero, la mano en la caja, he sacado 100.000 euros y con ellos he pagado a aquel acreedor que me los prestó. En último lugar, tenemos préstamos a terceros. Esto significa que nosotros hemos prestado dinero. Como lo he prestado, aquel a quien se lo ha prestado me lo debe. Contablemente tiene saldo positivo, pero en caja, como se lo he prestado, he metido la mano y les he dado el dinero. El saldo neto de la financiación de la empresa es de 2.900.000. Como partía de un saldo acumulado negativo de 1.480, el saldo neto a final del ejercicio es de 1.480.000 euros. Claro, si yo manejo una empresa, yo gestiono una empresa, que parte con un saldo inicial de 100.000 euros, que genera 500.000 y termina con 1.480.000, yo corro un riesgo enorme de pensar que estoy haciendo las cosas de forma fantástica y que se me vaya un poquito la cabeza. Porque tener dinero en el banco, tener las cuentas llenas, es peligroso. Porque cuando uno tiene las cuentas llenas, y esto pasa tanto a nivel de empresa como a nivel particular, tenemos una tendencia innata a gastar ese dinero. Si ese empresario acude a su estado de flujos de tesorería, entenderá que realmente una gran parte o una mayoría de ese dinero que tiene en la cuenta no es suyo. Lo ha obtenido a través de financiación. Y entenderá también que la gestión que está haciendo del circulante le ha consumido casi la mitad del dinero que ha generado en su cuenta de resultados. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva, como he dicho antes, a reflexionar sobre la gestión de las partidas de circulante. Y con esto pasamos a la siguiente diapositiva. Pensad que la tesorería de la empresa al final se apoya en 4 patas. La primera pata es la cuenta de resultados ajustada. La segunda pata es la gestión del circulante. La tercera pata son las inversiones. Y la cuarta pata es la financiación de la empresa. Y hay que tener las 4 patas presentes para entender por qué tenemos o dejamos de tener dinero en la cuenta de la empresa. De forma gráfica lo representamos con una mesa. Espero que esta imagen se os quede grabada cuando queráis entender ese saldo de lo que tenéis o de lo que no tenéis en cuenta.
Entrando más en profundidad en la gestión de circulante, quiero hablaros de un concepto que técnicamente puede llegar a ser complicado, pero que conceptualmente yo creo que vamos a entender todo, que son las NOF, las necesidades operativas de financiación. Está definido en la diapositiva. ¿Cuánto dinero tengo que adelantar para poder comprar suministros, almacenar, fabricar y expedir antes de cobrar al cliente? Todos entendemos. Si acudimos a la siguiente diapositiva, tenemos representado el ciclo operativo de una fábrica. He puesto el de una fábrica porque a lo mejor es el más completo. En una fábrica tenemos, cuando recibimos un pedido de un cliente, tenemos que comprar las materias primas, las recepcionaremos, las almacenaremos. Esas materias primas pasarán al proceso productivo, que durará un día, 2 días o un mes. Una vez acabado el producto, ese producto puede llegar a estar almacenado durante un tiempo, después se entrega al cliente y finalmente el cliente termina pagando. Claro, en un ciclo normal nosotros vamos a cobrar al final del proceso. Es más, según con quién trabajemos o el sector en el que estemos, podemos cobrar a 30, 60, 90, 120 o 150 días después de entregado el proceso. ¿Qué ha pagado la empresa hasta ese momento? Pues ha pagado seguramente la compra de mercaderías, seguramente habrá pagado sus proveedores, seguro que ha pagado las nóminas, que es un coste fijo que se devenga mes a mes, seguro que ha pagado los alquileres, seguramente habrá pagado una parte importante de los suministros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el ciclo productivo de una empresa tenemos un ciclo de caja asociado no al momento en el que se hacen las cosas, sino al momento en el que se pagan y se cobran de todas estas operaciones. Ejemplo, pongamos que el ciclo productivo de una empresa es de 3 meses y luego tiene otros 30 días para cobrar. Claro, arrancamos con el pedido, recibimos el pedido, pongamos que el proveedor nos da 30 días para pagar, con lo cual, en el momento 1 no tenemos que adelantar dinero, pero a los 30 días ya tenemos que pagarle al proveedor. Pero es que además a los 30 días tenemos que pagar la nómina de los trabajadores que tenemos contratados. Entramos en fase de producción, ¿qué tenemos que pagar? Otros 30, tenemos que pagar en fase de producción tenemos que pagar la segunda nómina. Entregamos el producto a los clientes y no hemos cobrado todavía. Tenemos que pagar otra nómina porque los trabajadores siguen produciendo y seguimos comprando mercadería. Entonces, cuanto más tiempo pasa desde que yo cobro, cuanto más tiempo pasa entre los pagos que realizo y el cobro, más financiación necesita la empresa. ¿Cómo podemos acercarnos o entender cuál es la realidad de nuestra empresa a efectos de gestión de ciclo de caja y necesidades operativas? Podemos acudir a analizar plazos de cobro, plazos de pago, a calcular un ratio de si yo me financio más o menos con mis proveedores, respecto a lo que mis clientes se financian conmigo, o por ejemplo el tiempo que tenemos en la mercadería en las estanterías. Al final ya he dicho que un almacén hay que verlo como un montón de fajos de billetes almacenados, puestos ahí en las estanterías uno encima de otro. Pensad también una cosa, si mi operativa me obliga a financiar un mes de actividad, si yo duplico ventas o duplico capacidad, se va a duplicar mi necesidad de financiación. Es decir, si yo, para cobrar 100.000 euros, que probablemente ya he adelantado, tardo 60 días, si yo vendo 200.000, en 60 días lo que necesitaré será financiar 200.000 euros. Programas como SAGE nos permiten tener un buen control de la gestión de la tesorería en términos de necesidades operativas acudiendo a los ratios. Una vez más, el programa no hace más que acudir a las cuentas de balance, las cuentas de resultados, para hacer sus propios cálculos. Pero una forma de mejorar la gestión de circulante es acortar plazos de cobro o alargar plazos de pago. Y en todo caso hay que tener muy presente que, en general, un incremento de la actividad de la empresa va a requerir de una financiación adicional. Entonces, si tenéis previstos entrar en un proyecto importante en el que os van a comprar mucho y vuestro ciclo de caja os obliga a financiar 10, 15, 20, 30 o 50 días de actividad, pensad que si vais a vender mucho, antes de empezar a vender, deberíais acudir a una fuente de financiación que os garantice que no vais a tener un problema de pago a proveedores en ese periodo. Otra forma de controlar, estoy refiriéndose ya más a la parte de cobro a clientes,
es saber cuáles son los vencimientos que estamos otorgando a todos nuestros clientes, porque al final ese dinero que le estamos dando a nuestros clientes es nuestro dinero, es dinero que estamos sacando de la caja. Y claro, si tengo que sacar dinero de la caja para dárselo al cliente y luego tengo que acudir a un banco, estoy en una situación de un cierto riesgo financiero, porque las entidades financieras nos están dando crédito, pero generalmente el crédito que nos otorgan es crédito a corto plazo. Y está bien que sea así, pero el crédito a corto plazo entraña un riesgo enorme. Y es que si uno trabaja mucho con cuentas de crédito, si una parte importante de su financiación la tiene a corto plazo, un día un banco, por problemas suyos o por problemas tuyos, te corta la línea de crédito y esa empresa va a tener serios problemas para seguir adelante. Entonces, en la medida de lo posible, intentad negociar para una parte de vuestro circulante financiación a largo plazo. De esa forma tendréis más tranquilidad para la gestión operativa. No me extiendo más. Espero haberos aclarado los dos conceptos o las dos herramientas que me interesaba transmitir. Por un lado, el estado de flujos de tesorería y por otro lado, las necesidades operativas de financiación. En otras webinars, más adelante, podemos hablar y profundizar de cuestiones relativas a la rentabilidad de las empresas. Muchas gracias. ¿Acceder a tus gastos, ingresos, pagos y cobros desde cualquier sitio? ¿Y cualquier dispositivo? ¿Tener el catálogo en tu dispositivo móvil y poder añadir pedidos directamente? Llevamos más de 30 años escuchándote, para aprender de tus necesidades. Y a base de esas necesidades, construir las mejores soluciones creando una poderosa versión de ti mismo. Confiar en nosotros es fácil, porque cuando surge un problema, nosotros tenemos la mejor solución. Si lo puedes imaginar, lo podemos crear.